parte del Perú nos están viendo. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha claro. Preséntese, por favor. Rafael Ramírez del estado de Hidalgo, en México. Mucho gusto desde México, qué bueno, mire. Un placer tenerlo aquí. Saluda Alex Solano, acá de Perú, Piura. Mucho gusto, colega. Colega Gladys, tenemos Jorge, Gonzalo, Emanuel Benítez, ¿no? Me gustaría saber de qué. Algunos colegas me comentan que no se escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Nancy García de México, Coahuila. Mucho gusto tenerla nuevamente, señorita Nayeli. Gracias por el apoyo. ¿Alguien más que desea presentarse? Tenemos de México, Perú. Gracias por el apoyo, también soy peruano. Para los que recién se están conectando al webinar, soy natal de Chimbote, región de Ancash. Con mucho gusto, estos webinars lo hago con todo la dedicación, con toda la pasión, ya que es mi carrera, ¿no? Ingeniería mecánica. Más bien es un gusto y gracias por participar en estos cortos webinars, donde trato de una forma dar algún aporte, ¿no? De lo que has aprendido, al menos dar un pequeño aporte, que es lo fundamental, ¿no? Pienso que la vida es un constante aprender, ¿no? Y qué más, y al menos con estos conocimientos que se han adquirido, compartirlos, ¿no? También en la sección de preguntas, ustedes también dan su aporte, hacen preguntas bastante interesantes, donde incentivan seguir estudiando, no quedarse con la duda, ¿no? Y eso es la razón por la cual hago este webinar, ¿no? Recuerden que este webinar es totalmente gratuito, no se está cobrando nada, pero sí me gustaría la participación, el apoyo de ustedes, ¿no? Eso sí, y muchas gracias por las personas que están apoyando. Gracias por la invitación. El que habla es el señor Santos Castro Espinola, bien Chimbote. Mucho gusto, maestro Castro. Es un honor tenerlo en este webinar. Es un impulsor de ya estar aquí impartiendo esos conocimientos. Es un honor tenerlo en este webinar. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto las personas que nos están viendo de Argentina. Manuel, Jorge, un gusto, la verdad. Oscar David, desde Honduras, un placer, hermano. En verdad motiva bastante hacer estos webinars porque se puede conversar con colegas de diferentes partes del mundo, ¿no? Muchas gracias por el apoyo. ¿Sí se escucha? Varias personas me están diciendo que no. Se deben hacer pruebas de audio antes de empezar. Sí, por eso estos minutos me están ayudando a hacer las pruebas. Ahora sí se escucha, sí se escucha. Ya. Hay que recordar que todavía no empezamos, es una introducción, una presentación más que todo, ¿no? Porque ahorita se va a colgar este espacio y por favor les pido que otra vez que vayan al grupo de WhatsApp e ingresen, ¿no? Otra vez al link, por favor. Solamente es tiempo limitado. Lo había programado 7 y 5, pero no sé la verdad por qué hay 3 minutos. No entiendo. Muchas gracias, señor, colega Gladys. Por favor, para iniciar, me voy a cortar este webinar, pero si me podrían apoyar otra vez reingresando
pero esta vez ya de frente, ¿no? De frente ya con con la exposición, por favor, me podrían apoyar. Sí, aún tengo deficiencias con el Zoom, solamente me dan 40 minutos y no me puedo solventar con el tiempo. Les pido en verdad disculpas y espero muy pronto levantar eso, ¿no? Esta deficiencia. Bueno, corto este webinar y regresan otra vez al link, por favor. Voy a reiniciar, ¿sí? Pero no haber incomodado. Si se ve la diapositiva, ¿me podrán apoyar, por favor? ¿Colegas? Está bien, Joseph, está bien. Para mí está bien. Voy a darle esto. Ya, ¿se ve la presentación en pantalla grande? Está bien. ¿Sí se ve? Sí, Se ve, ingeniero. Se ve, gracias. Ya, de forma general, ¿no? Panorámica. Solamente está esta interpretación de símbolos para soldeo según norma, ¿no? Sí se ve entonces solamente la presentación. Correcto. Ahora estoy pasando está pasando las diapositivas. Ya. Entonces, buenas noches ante todos. Se va a iniciar el webinar. Interpretación de símbolos para soldeo según norma WS A2.4/2020. Este código te permite tener una comunicación bastante eficiente de la parte de ingeniería, como también con la parte de producción, directamente con la persona que va a realizar la soldadura y tanto con el supervisor. ¿Cómo? ¿No? Básicamente en la parte de ingeniería, el diseñador plasma estos símbolos para que el soldador se pueda guiar, ya tenga una idea de qué operación va a realizar. Por ejemplo, ya teniendo los símbolos en el plano de soldeo, el soldador ya se da una idea de qué tipo de trabajo va a realizar. Por ejemplo, ya tiene una idea de qué tipo de unión va a ser, si va a ser a tope, si va a ser junta en T, si va a ser en borde, ¿no? Si tenemos a tope, ya tenemos la geometría del bisel, ¿no? Ya
el soldador ya tiene una idea de cómo va a depositar su cordón de soldadura. Ya tiene una abertura de raíz, el ángulo de bisel, ángulo de ranura, ¿no? Cuánta soldadura va a depositar. En el caso de soldadura en T, si la soldadura en ángulo va a ser de forma intermitente, ¿no? El paso de la costura entre centros, ¿no? De esta forma ya la parte de ingeniería, aún no estando presente con el colaborador, el colaborador ya va a saber qué actividad y cómo lo va a hacer. Esa es la ventaja de estos símbolos, ¿no? Plasmados en el plano de soldeo. Bueno, conceptos básicos. Tenemos el símbolo de soldeo, weld symbols, en el cual nos indica, básicamente está la forma de cómo va a ser depositada el cordón de soldadura. Por ejemplo, aquí tenemos un bisel en B. Ya el soldador va a entender, ¿no? La deposición de soldadura tiene que quedar en B. Tenemos símbolo de soldeo, que es algo más completo, donde ya tenemos la flecha, ¿no? Una flecha donde indica la posición de soldeo. Bueno, está estando bien, tranquilamente puede vender los tres. Ya tenemos la línea de referencia donde está apoyada el símbolo de soldadura. Y tenemos los símbolos suplementarios, ¿no? Donde va a estar el código del WPS, o de forma más detallada el tipo de material, el tipo de inspección que se va a realizar antes o durante el proceso de soldeo, ¿no? Como lo tenemos, inspección visual, placas radiográficas. Continuamos. Aquí tenemos el cuerpo completo, tenemos básicamente la flecha, ¿no? Que indica en qué posición se va a soldar, la línea de referencia, la cola, donde expliqué anteriormente donde va colocar especificaciones, proceso o referencia, ¿no? ¿Qué tipo de proceso? Si va a ser proceso SMAO, proceso de SCAO, ¿no? Otra referencia al tipo de inspecciones. Igualmente en la línea de referencia va a estar colocada el tipo de soldeo, ¿no? La forma en la cual se va a depositar el cordón. También nos hablan de la profundidad de bisel, ¿no? El mecanizado que tiene a los bordes y cuál va a ser la cantidad de soldadura que va a ingresar en el bisel, en la junta. En el caso de una soldadura en T, la longitud de la soldadura, ¿no? Y la distancia entre la separación de centro a centro. La flecha nos indica básicamente que la soldadura va a ser en campo, ¿no? Hay soldadura que se hace en taller, ¿no? Sin la flecha, pero colocada ya la flecha nos indica que la soldadura se va a complementar en campo. Luego el símbolo todo alrededor, ¿no? Que nos indica varios componentes, va a estar soldado, ¿no? De un cierto modo. El símbolo de acabado, ¿no? Puede ser esmerilado, martillado, ¿no? Mecanizado. Símbolo de contorno, ¿no? Símbolo de contorno que puede ser plano, cóncavo, convexo. El ángulo de chaflán, ¿no? El ángulo de bisel, en el cual va a ir colocada la disposición de soldadura. La separación, ¿no? La luz que hay pieza entre pieza, ¿no? Esa luz en la cual nos permite tener una buena penetración. Y el número de puntos, ¿no? Números, puntos, costuras, ¿no? Para otros tipos de soldadura. Entonces vamos a aplicar la línea de referencia. Como ustedes pueden ver, la parte siempre superior, ¿no? Va a ser el otro lado. Aunque cambie la posición de la flecha, se mantienen en el mismo lado, ¿no?
El otro lado siempre va a estar por encima de la línea de referencia y el lado de la flecha siempre va a estar por debajo, aunque la flecha cambie su posición, ¿no? Como lo ven en este momento. También la línea de referencia nos indica el número de operaciones que va a tener el proceso, el significado de la exposición de la flecha. Por ejemplo, tenemos un tipo de junta tope, ¿no? Donde la flecha me está indicando, ¿no? Básicamente en el lado de la flecha, como ven, ¿no? Donde me indica, ¿no? Se va a colocar en la parte inferior. Donde indica la flecha va a ser en la parte inferior. El otro lado, ¿no? En la parte posterior. En el caso de junta en T, en la soldadura en ángulo, me indica la flecha, el lado de la flecha. Entonces, por ende, el otro lado se coloca en la parte superior. Igualmente en soldadura en traslape, se indica la flecha y este es el lado, ¿no? En este lado, el otro lado, básicamente se coloca en la parte superior. Entonces se tiene que respetar este patrón. Orientación de los símbolos. Miren. ¿Se acuerdan? Me expliqué hace un momento. Dirección a la flecha, ¿no? Me va a indicar que la deposición de soldadura va a ser en B, ¿no? Pero indicándome este lado de la flecha. Entonces, esta deposición va a ser en B, pero de este lado, el lado de la flecha. Igualmente, el otro ejemplo va a estar el símbolo de soldadura está en la parte superior, ¿no? Y me está indicando que es el otro lado. Ya cuando es en soldadura en W, ¿no? Se trabaja, se mecaniza, ¿no? Los bordes de ambas caras. Hay que recordar que cuando nosotros tenemos soldadura en ángulo, soldadura en bisel, ¿no? En Y o ensanchado, siempre la parte, se podría decir perpendicular, va a ir al lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo. Voy a soldar una soldadura en ángulo, coloco mi recta perpendicular y recién dibujo la forma del ángulo. Acuérdense, el lado perpendicular, ¿no? Lado izquierdo. Igualmente en bisel, en Y, ensanchado, ¿sí? Siempre la parte perpendicular va a estar colocada en el lado izquierdo. Los tipos básicos de uniones, tenemos a tope, tenemos en esquina, tenemos a traslape, a borde, ¿no? Y finalmente en T. Son las más usadas en la industria. Uniones a tope, tipo bisel. Tenemos en cuadrado, ¿no? En paralelo también se podría decir, bisel simple, tenemos bisel doble o bisel en J, ¿no? O sea, son hay que recordar que el tratamiento que se da de los bordes, ¿no? Es de forma mecánica o puede ser esmerilado. Que no se recomienda cuando se hace una prueba para calificar a un soldador que esmerilen, porque ya están cambiando, ¿no? Los bordes térmicamente, ¿no? Ya estás transformando los granos, ¿no? Pasándolo a martensítico, ya de una manera fragilizando esta área. Flecha con quiebre. La flecha con quiebre mayormente nos indica qué lado, ¿no? Qué lado va a estar tratada, ¿no? Qué lado va a ser mecanizado, mejor dicho, ¿no? Esto me indica, con este símbolo en la parte inferior ya me está indicando que va a ser el lado de la flecha, pero ahora qué borde yo voy a mecanizar. Yo estoy indicando este borde. Como se dan cuenta, los traspaso, este borde estoy mecanizando. Ahora hacemos la misma operación, pero
con otro ejemplo. Vemos la parte superior indica el otro lado. Este indica el otro lado. Entonces el tratamiento que vamos a dar al borde, tratamiento mecánico, va a ser el otro lado. En este caso, cuando hay doble bisel, ¿no? ¿Qué lado vamos a trabajar? Este lado. Solamente el componente superior. Símbolo de soldadura combinados. En este tipo de soldadura, o esta simbología, ya me indica primero que yo debo dar un refuerzo en la raíz, ¿no? Luego voy a soldar, ¿no? Ensanchado, no en J, primero voy a soldar en J, y me tiene que quedar una soldadura en ángulo, como nosotros podemos visualizar. Primero el refuerzo, después la junta en J, y me tiene que quedar, ¿no? Una soldadura en ángulo. Igualmente en el otro ejemplo, ya esto tenemos, ¿no? El tratamiento que primero identificamos, ¿no? Qué pieza va a ser tratada de forma mecánica, qué borde voy a trabajar, ¿no? Y luego identificamos qué tipo de soldadura va a ir. Esta es una soldadura doble bisel, entonces vamos a trabajar este componente, biselamos, ¿no? Aplicamos soldadura, pero un lado, ¿no? Este lado, el otro lado me va a quedar con ángulo. Entonces debo respetar este símbolo y me va a quedar en ángulo. Otro ejemplo, ¿no? Ahora va a ser al contrario. Va a ser igual. Los bordes voy a trabajar, ¿no? De un componente, trabajo sus bordes de forma mecánica. De forma mecánica me refiero a que usualmente se debe cepillar. Ya se hace un pequeño cepillado en los bordes. Luego se realiza la soldadura, ¿no? En este caso bisel simple. Y luego me piden que dé una soldadura en ángulo, en ambos lados, ¿no? Ahora ejemplo de flechas múltiples. Por ejemplo, cuando yo tengo un componente en el cual se va a soldar con el mismo tipo de soldadura y con las mismas especificaciones, entonces solamente hago múltiples flechas, ¿no? Como lo ven aquí, yo quiero soldar este componente, pero en ángulo. Como todos van a tener la misma dimensión de soldadura, entonces hago una sola simbología. Igualmente en este ejemplo, ¿no? Voy a soldar todo este componente con el mismo tipo de soldadura, con el mismo símbolo, y igualmente ahora símbolo de soldadura en campo, ¿no? Como les expliqué en breve, básicamente acá hay una unión, ¿no? Símbolo de todo alrededor y símbolo en campo. En campo mayormente, por ejemplo en puentes, se hace en taller unos armazones, pero ya se comienza a armar en conjunto en el mismo lugar que va a estar colocado en la construcción. Eso se le denomina soldadura en campo. Como una nota para la aplicación de soldadura en todo alrededor. Las soldaduras que se extiendan alrededor de la circunferencia de una tubería no están sometidas a los requisitos relacionados con los cambios de dirección y no se requiere el símbolo de todo alrededor. Mejor dicho, yo cuando voy a soldar una tubería, no es necesario que vaya un símbolo de todo alrededor. ¿Sí? Eso se entiende. Ejemplo de todo alrededor. Por ejemplo, acá es una figura regular, un cuadrado, y me piden una soldadura en ángulo. Entonces yo debo especificar, ¿no? Que sea todos los bordes, toda su superficie, todos los bordes. Entonces, para facilitar el dibujo, hago esta simbología. Igualmente, en ese componente es una H, ya es una forma irregular,
¿no? Pero yo quiero una soldadura en ángulo en todos los bordes. Entonces, me simplifico y hago este símbolo. Igualmente en el otro ejemplo. Ahora, soldaduras con chaflán. Ejemplo, junta con penetración completa o juntas con penetración parcial. Aquí tenemos una junta de penetración parcial. ¿Por qué lo digo parcial? Porque no hubo una penetración completa. ¿Ven? Sí, hay una cierta separación de raíz, pero no ha llegado. No, la soldadura no ha llegado en todo el borde. Solamente hay una longitud de soldadura de media. En el otro ejemplo sí hay una soldadura de penetración completa. Tengo esto trabajado a un lado, ¿no? Los bordes, pero en este caso sí tengo. En un lado tengo la deposición de 3/4 y en el otro lado una deposición de 3/8, ¿no? Ya esto me permite que ambas caras, ambos lados, ya esté aplicada la soldadura. En este caso hay un refuerzo en la raíz y acá se encuentra un refuerzo en la cara de soldadura, ¿no? Entonces se está completando el espesor del material con las respectivas tolerancias. Otro ejemplo. Tenemos junta de penetración parcial, tenemos la separación de raíz, pero la simbología nos indica que solo vamos a soldar media pulgada por lado y el total es 1,25 pulgadas. Entonces de luz, ¿no? Vamos a dejar 1/4. De igual forma aquí hay una junta de penetración completa. Ahora vamos a ir a ejemplos de aplicación. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Pues todo se entiende. Bien, vamos bien, ingeniero, muy claro los conceptos. Ya, muchas gracias. Vamos a ir con ejemplos de aplicación para luego pasar a las preguntas. Esperemos que me alcance el tiempo. Si no, nos apoyamos otra vez regresando al enlace para la sección de preguntas. Por ejemplo, ¿alguien me podría apoyar con este ejemplo de aplicación? ¿Cómo creen que iría la simbología en este ejemplo? No tenemos una soldadura en W, ¿no? La penetración de la soldadura va a ser en 12, el tratamiento del borde, ¿no? El tratamiento mecánico es de 8, ángulo de ranura de 60. ¿Me escuchas? Sí, se escucha bien claro, colega. Dígame. Una junta en X. ¿Sí? Sí. Una junta en X, 60 grados por lado, con una penetración de media pulgada por lado. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Falta un dato. Y el borde. Ajá, ayúdame ahí con el borde. Del borde de 8, ¿no? No sé si lleva ahí un hombro en el 8, ¿no? 8, sí. Entre los dos 8 un hombro, ¿no? Sí, no, aquí está, no se preocupe, aquí está. Tenemos la disposición de soldadura de 12 y básicamente ¿sí? La geometría de la cara, ¿no? La cara trabajada es de 8. Ajá. Mire, vamos a ver el ejemplo. Y sí, okay. Mire, tenemos la junta en X, ¿no? Con un ángulo de 60, una disposición de 12, con un ángulo trabajado de 8. Una expresión visual y vamos a ver otro ejemplo. Perdón. Okay. Perdón, ¿qué pasó? No, debería haber más ejemplos. Disculpen.
Ya. Ese está más fácil. Este es se va a aplicar en paralelo, ¿no? Es una junta tope con un refuerzo de raíz de un 16, ¿no? Ahí está. Otro colaborador, otro colega que me apoye con este tipo de soldadura, ¿no? ¿Qué simbología va a ir? Es una soldadura tope, ¿no? Una penetración de soldadura de 3/8. Vamos a ver cómo está. Es una junta tope, ¿no? Una penetración de soldadura de 3/8. Tenemos una soldadura a tope, ¿no? Ya estos son los bordes trabajados. Y el refuerzo de raíz va a ser de 1/8. ¿Correcto? Un colega que desea participar. Recuerden, el curso, a las personas que desean el curso de interpretación, a los participantes que más están respondiendo, colaborando, se va a hacer un súper descuento, ¿sí? Una soldadura de penetración, el símbolo que acabas de poner anteriormente de Meltrup, arriba, no, abajo y arriba el símbolo de refuerzo de raíz de 1/8. Sí, sí, está bien. Abajo tenemos la aplicación, ¿no? Y arriba tenemos el refuerzo de raíz, ¿verdad? Ahí está. Ok. Sí, está correcto. Muchas gracias, colega, por participar. Tenemos otro ejemplo. Y seguimos con la junta a tope, ¿no? Tenemos, no es penetración completa, acuérdense. No está llegando hasta la raíz, ¿no? Solamente llega hasta un cierto tramo. La geometría en la cual se ha trabajado desde un cuarto, ¿no? Un colega que desea participar. Está bastante sencillo los ejemplos, como para afianzar y prepararnos para el curso de este fin de semana. ¿Alguien desea aportar? ¿No? Consulta. En la primera junta, ahí estamos dibujando la simbología de la parte interior y exterior. ¿Cuál sería la simbología de la sobremonta? Disculpe. Nos indicaría la preparación y nos indicaría la penetración, ¿no? Serían dos símbolos del mismo lado. Claro. Sí. En la línea de referencia nos está dando la simbología de la parte interior y la parte exterior. Mi pregunta era, ¿en dónde colocaríamos la simbología de aceptación del cordón, o sea, la sobremonta? La sobremonta. Ya, este es el acabado. ¿En qué acabado va a ir, no? Este es un acabado cóncavo. Claro, esa es la parte interior, pues la parte superior. Claro, no, el que está encima de la línea de referencia vendría a ser el refuerzo de raíz. La parte inferior tenemos la disposición, ¿no? ¿En qué forma va a depositar el cordón de soldadura? Va a ser en B. Y el acabado, ¿no? Y el acabado, vamos a tener un acabado cóncavo, ¿no? El refuerzo de raíz nos indica que va a ser de 1/8. ¿Correcto? Ya, correcto. Muchas gracias, maestro.
Este ejemplo ya lo vimos. Y ya. ¿Qué tipo de unión es? Para los que están iniciando en el mundo de soldadura, sí le expliqué. En T. ¿Qué tipo de soldadura, disculpe? En T. En T. En T. Sí, es una soldadura, la disposición va a ser en ángulo, ¿correcto? La unión es en T, pero la soldadura es en filete. Claro, filete o en ángulo, ¿no? También lo especifica la norma. Y sí, ¿no? Básicamente tenemos la forma y tenemos la soldadura, ¿no? Las dimensiones. Y se representa de esta forma. Sí, está bien. Es una soldadura en filete, ¿no? 8-8. Tenemos otra soldadura en filete. 5-5, un solo lado. Y se representa, acuérdense, cuando va la flecha, indica en ese lado que se va a realizar la soldadura. Ya cuando el símbolo o la simbología está por debajo de la línea de referencia y el cateto es 5, ¿sí? Como yendo reforzando. Dos tipos de situación sería uno de cateto, uno de garganta. ¿Cómo mediríamos la garganta? Le escuché intercortado, maestro, disculpe. ¿Cómo se mediría la garganta? ¿Cómo mediría? Solamente para interpretación, porque es un cateto, ahí se está viendo que es un cateto. Pero se podría determinar también la garganta. Claro, con un calibrador Brincam se podría. Hay una parte, la parte inferior o el reverso, hay como una cuchilla en la cual apego, ¿no? De cierta manera apego a los bordes, la parte inferior como superior, y hay como una, disculpen la expresión, pero como una puntita en la cual va claro, eso te mide la altura de la garganta, ¿no? Sí. Porque en lo que es cateto te están midiendo la pierna, o sea, ambos lados, tanto en la inferior como superior, ¿no? Sí. Así es. Sí. Muchas gracias, maestro. Bien, como vemos, básicamente todos estamos apoyando, todos estamos aprendiendo. Vamos a seguir con los ejemplos. Seguimos con la junta en T. Y acá hay básicamente un cateto de 10 con un cateto de 5. La simbología es de esta forma. Ya se especifica, ¿no? En el anterior ejemplo ya con una simbología, ¿no? Se daba 5 y acá 10. Ahora vamos con otro ejemplo. Bastante sencillo, ¿no? Acá nos especifica diferente cateto, 5 por 10, ¿no? Un cateto de 10 y un cateto de 5. Ahora tenemos las personas que sueldan vigas, ¿no? Y le va a interesar, es una soldadura intermitente, ¿no? De 2, una longitud de 2, con una separación de 4, ¿no? Una separación entre centros de 4. Su representación va a ser de la siguiente manera. De esta forma. Como vemos, es una soldadura en ángulo, ¿no? Pero cambia. ¿Cómo va a cambiar? ¿No? Entonces me dice que es un cateto de 6. La longitud de la soldadura es en 2 y la separación de centros es en 4. Igualmente, cuando es intermitente, ¿no? Con una dislocación, igual tenemos la longitud de la soldadura, la separación de entre centros, ¿no? Y la separación entre centros de los dos lados. En una es 5 y en el otro es 10. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? De la siguiente manera. Entonces, esta dislocación, ¿no? En la soldadura en un cateto va a ser de 8, el otro de 5, y en ambos va a ser de 3.
de 3. Una separación de centros, 10. Ahora tenemos una soldadura. ¿Qué forma es? ¿Qué tipo de unión? W o X. W o X. Muchas gracias por el apoyo. Ahora tenemos el ángulo de ranura de 60 con la geometría de 8, ¿no? Con la geometría de 8, los bordes trabajados. Y tenemos la disposición de soldadura 12. ¿Cómo se va a representar? De la siguiente manera. Recontra fácil. Ahora tenemos en doble bisel. Tenemos en un lado se va a depositar 12 y en el otro lado se va a depositar 5. Y esta es la representación. Recuerden, donde está apuntando la flecha, en ese lado va a haber una deposición de 12 y en el otro lado una deposición de 5. Recuerden, la flecha apunta, ¿no? Y la aplicación de soldadura va a ser por debajo. Tenemos otro tipo de unión a tope. Tenemos un refuerzo. Es una pulgada, ángulo de ranura de 30, ¿no? Con un backing de 1/4 por 1 pulgada. Una separación de raíz de 1/4. Es un acero a 500 centímetros. Proceso SAP. Ya. Básicamente me queda un minuto. Podemos reingresar al webinar para responder las preguntas que siempre son bastante interesantes, ¿sí? Ya que va a estar ingeniero representante de SOPCAP, ¿no? Para que dé soporte y aparte nos explique también un poco del curso que se va a llevar este fin de semana. Para las personas que están bastante interesadas, me escriben al interno, ¿no? Pero en este instante voy a reaperturar el webinar para que el ingeniero dé su presentación y aparte la sección de preguntas, ¿sí? Nos apoyamos entonces con ese inconveniente, la verdad. El tema del tiempo de Zoom es bastante limitado, ¿sí? Voy a recortar este webinar y ya. Que desea realizar alguna pregunta, simplemente levanta su mano o escribe la pregunta para comenzar. ¿Alguna duda sobre señorita Nayeli? ¿Qué tal? Buenas noches. Dígame. Hola, buenas noches. Joseph, en la parte en la que explicaste lo de las vigas, ¿qué quiere decir el número 6? Ahí me quedó esa duda, no supe por qué. A ver, ahorita lo busco. Un segundo. ¿En esa parte? ¿Sí se ve? Sí, exactamente ahí. Ya, a ver. El 6 es el cateto. Sí, número 6 viene a ser el cateto la deposición va a ser 6 milímetros, ¿no? En este caso 6 milímetros. Tenemos la longitud de la soldadura que es 2 milímetros o 2 pulgadas, ¿no? Ya en el plano va a especificar la medida, si se trabaja en milímetros o en pulgadas. Y la separación entre centros es de 4. Igualmente, en el otro ejemplo, tenemos en la parte inferior, ¿no? Tenemos el de 8 y la parte de la flecha, en la que viene a ser la parte superior, de 5, ¿no? El ángulo de 5. Muchas gracias por su pregunta. Otro participante que desea realizar alguna duda, igual señorita Nayeli, si tiene alguna duda, puede realizarla, ¿no? Algo que no se entendió, algo claro, concepto. Estamos en la sección de preguntas. O algún aporte. ¿Sí? ¿Algún aporte? Maestro Castro, ¿algún aporte o algo complementario de esta presentación?
¿Me escucha? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ya. Y ya. Bueno. ¿Me escuchas? Sí, sí se escucha, ingeniero Santos. Ya, en el ejemplo que tú has dado de la soldadura alternada, siempre hay que tener en cuenta que el cordón es de 2 pulgadas con 4 de separación. Entonces tomarlo como referencia el eje del cordón, no tomemos de los bordes. Muchas de las veces, a veces el soldador que hace toma de los bordes. Entonces cuando vas a ir a hacer una medición completa, ya no te da ese valor de 4, te da más. Entonces lo que hay que tener bastante cuidado en ese sentido, o sea, soldar los 2 pulgadas, más 2 pulgadas serían 4, y tomar como referencia la mitad del cordón de soldadura. Del centro, ¿no? Así es. Muchas gracias por su aporte, ingeniero Santos. Pregunta sobre esto, el curso en sí, algún aporte que desea brindar, alguna experiencia en campo que haya tenido. Aún tenemos un poco de tiempo para poder conversar. Gracias al expositor que ha conseguido la palabra. Yo creo que es muy importante a los cursos que están dictando ellos. Hoy día en la industria peruana de la mecánica se requiere de muy buenos técnicos, muy buenos profesionales, son ingenieros, inspectores, soldadores, porque muchas de las veces, ¿qué pasa? Vienen soldadores, a veces que reciben cursos, cuando uno lo evalúa, no contestan la pregunta respectiva. El soldador tiene que conocer su procedimiento que va a ejecutar, tiene que conocer los detalles que se encuentran dentro de los planos, porque el que le da todas las pautas es el supervisor, y el soldador es el que ejecuta, porque muchas de las veces, ¿qué pasa? El soldador solamente ejecuta, y desconoce lo que es un electrodo, lo que es un alambre, lo que es una norma, lo que es una simbología. Entonces, es muy, muy interesante. Los cursos que van a dar en Lima es bastante bueno. Felicitaciones. Muchas gracias, maestro Castro. Siempre es un honor, tenerlo en estos webinars. Sus aportes son bastante útiles de forma práctica, de forma teórica, ¿no? Siempre usted disipa las dudas de una forma bastante sencilla y práctica. Eso es lo que se requiere. Espero a los colegas que este webinar los haya servido de una forma de refrescar, o a las personas que aún no han tenido bien en claro este tema, haya sido de aporte, ¿no? Como se comentó, de forma complementaria está el curso de simbología con precios bastante accesibles. El que desea participar, recordar que es una capacitación con un CBWI de talla internacional, ¿no? Va a pesar ese certificado, así que los espero, ¿no? A las personas que ya se han inscrito, muchas gracias por confiar en el grupo, y básicamente espero seguir generando este tipo de webinars para apoyo entre nosotros, ¿no? Siempre es bueno brindar un aporte, ¿no? Siempre es una idea, una pregunta, todo vale, todo cuenta. Bueno, espero terminar con el otro tema y seguir brindándole este tipo de webinars. Bueno, sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer hasta mi interno, ¿sí? Espero que este tema le haya servido. Gracias.